Día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo en esta hora. Usted que está atento, esperando que Para que el mundo crea diera inicio. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de poder compartir con ustedes en el día de hoy. Yo comencé a hablar sobre el amor y dije que iba a terminar en el día de hoy esa enseñanza. Lo quiero hacer. Quiero continuar con ese énfasis. Leí unos versículos de la primera carta a los Corintios y hoy quiero añadir algunos conceptos y algunas ideas a esa enseñanza, a esa reflexión que compartí con ustedes ya. Así es que quiero dedicar el programa en el día de hoy a eso. Ahora bien, debo saludar a algunos grupos. Mire, yo estaba hace un rato en mi oficina viendo los correos, las llamadas, los textos que hemos estado recibiendo en el día de ayer. Esto es ayer y el día de hoy. Fíjense, tenemos comunicaciones, solicitudes de oración desde Washington D.C., el Distrito Federal, la capital de los Estados Unidos, de Delaware, de Virginia, del estado de Virginia, varias, de Puerto Rico, del centro de la Florida, de Tampa, de Bradenton, de Clearwater, toda la bahía del Espíritu Santo se llamaba esa bahía de Tampa. De Miami, del norte de Miami, del condado de Broward, varias ciudades, de Hollywood, de Memphis. Tenemos algunas comunicaciones eso es Tennessee, de la ciudad de Memphis y algunas otras ciudades, de Filadelfia. Filadelfia es constante, siempre tenemos igualmente comunicaciones de Filadelfia y de varios países. Por ejemplo, esta mañana estaba viendo México, estaba viendo de Venezuela, nos han estado escribiendo desde Venezuela. Todo esto es en respuesta al programa. De Chile, de Argentina, de Colombia, de Panamá, de Honduras. Muchas personas de Honduras nos han estado escribiendo. Bueno, la lista sigue. Gracias por esa audiencia, ese auditorio que va en aumento, que va en crecimiento. Cada día este programa Para que el mundo crea está alcanzando a un mayor número de personas. Le digo eso con el único propósito de solicitarle que me ayude a orar por cada una de estas personas que nos escriben. Fíjese, lo que mencioné no fueron llamadas específicas, sino zonas, áreas de las cuales estamos recibiendo bastantes llamadas del oeste de los Estados Unidos, del norte de México. Se han estado comunicando con nosotros. Hoy habían de Pachuca. Ya eso no es el norte, ya eso es allá cerca de la capital. Del Distrito Federal, del DF, también de San Isidro hemos recibido bastantes comunicaciones del área norte. Hay toda la frontera. Claro, el año pasado estuvimos atravesando esa frontera no sé cuántas veces, de ciudad en ciudad, predicando.
y el Señor nos concedió tener lindas actividades en Laredo y del otro lado, Nuevo Laredo. Fue hermoso. Así es que, por favor, ayúdenme a orar por toda esa gente que se comunica con nosotros continuamente, y usted igualmente, regularmente. No damos los nombres de las personas que nos llaman ni leemos las peticiones. Muchas de ellas son muy privadas. Ocasionalmente yo utilizo alguna, claro, si no es muy comprometedora, para hacer algunos comentarios en el programa, y muy pocas veces menciono el nombre de la persona que está llamando, porque ese no es el estilo, así no es que hacemos el programa. Así es que yo sé que en algunos lugares se acostumbra a hacer eso, y hay programas que hacen eso. Eso es parte de ese programa, pero no es parte del nuestro. Además, a veces son tantas que sencillamente no nos daría el tiempo para hacerlo. Pero gracias por llamar, gracias por comunicarse, y gracias por solicitar la oración y confiarnos esas peticiones, esos problemas, esas situaciones por las cuales ustedes quieren que oremos. Así es que les doy el número telefónico para que se comuniquen con nosotros. El número es el 305-228-9697. Antes de irnos a nuestra pausa, permítame refrescar estos versículos que ya dejamos entre ustedes, pero que hoy nuevamente los queremos abordar. Me refiero al capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, versículos 11 al 13. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 305-228-9697 es nuestro número telefónico. Allí puede llamar, pero también puede enviar sus textos. Con mucho gusto estaremos orando por su petición. Yo regreso para hablar de amor. Soy soldado del Padre y del Hijo, soy soldado de su Santo Espíritu, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. Güey, soy un soldado, Amén, soldado de Cristo, amén, muy bien armado amén, y protegido. amén, Traigo mi espada amén, de doble filo, amén, pues su palabra amén. llevo conmigo y soy un soldado. Soy soldado del Padre y del Hijo, soy soldado de su Santo Espíritu, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. Hey, soy un soldado, Amén, lucho en ciudades amén, contra tinieblas amén, y potestades. amén, Soy un soldado amén, de testimonio, amén, hoyo serpientes amén. y ato demonios en el nombre de Cristo. Soy, Soldado del Padre y del Hijo, soy un soldado soy soldado de su Santo y Espíritu, tú eres soldado. soy soldado de voz y trompeta, Oh, oh, aleluya, soldado de guerra. oh. Hey, soy un soldado, Amén, hombre de milicia, amén, con la coraza amén, de su justicia. amén, Soy un soldado, amén, soy un ungido, amén, rompo ataduras amén. del enemigo. En el nombre de Cristo soy. Soldado del Padre
de doble filo. Soy soldado del Padre del Hijo. Pero te digo que yo, Soy soldado, su palabra, traigo soy conmigo. soldado de su Santo Espíritu. Coge tu espada, la victoria es nuestra. Da un grito de guerra, un grito de guerra. Coge tu espada, la victoria es nuestra. Da un grito de guerra, un grito de guerra. Soy un soldado, muy bien armado y protegido. Soldado de voz y trompeta. Aleluya, soldado de guerra. Ya lo ves, Soldado del Padre del Hijo. soy un soldado Soldado de su Santo Espíritu. y tú eres soldado. Soldado de voz y trompeta. Aleluya, soldado de guerra. Soy soldado. Eso es, aquí con ustedes todavía, para que el mundo crea. Cuando yo era niño, hacía las cosas que hacen los niños. El versículo dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La pregunta que tenemos que formularle al versículo es, ¿y entonces cuáles son esas cualidades y características que tiene el niño, que tiene el adolescente, que tiene el joven, y que difieren las unas de las otras hasta llegar a la madurez? Ese pensar, hablar, juzgar, caminar, vivir, evaluar, ponderar como niño, a diferencia a aquellos que hablan, piensan, hacen, se conducen, juzgan, se mueven como adulto. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Dónde se establece la gran diferencia? Ahora es curioso, porque cuando nosotros nos relacionamos, pensamos, consideramos esa imagen del niño, de la criaturita, por un lado, la evidente inmadurez en su juicio, la evidente inmadurez en su conducta, los caracteriza. Y de eso es exactamente de lo que está hablando. De que el niño no tiene la capacidad de hablar como un adulto. Su vocabulario no es lo suficientemente amplio. Sus criterios, su conocimiento, su entendimiento de la vida. Pero no incluyamos allí otras conductas que sí son recomendadas por el Señor. Ve, hay aspectos en los cuales el Señor quiere que seamos como niños. ¿Sí? Tenemos que ser como niños en ciertas cosas, en ciertas actitudes. No está hablando allí de esas cosas positivas que el mismo Señor va a alabar. En determinado momento el Señor tomó a un niño y lo presentó al público y le dijo a la gente y a los discípulos, ustedes tienen que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Es necesario que entendamos que son simples ilustraciones, y las ilustraciones y las metáforas se utilizan, o un símil, una comparación, una alegoría, se utilizan con determinado propósito y solo deben ser usados en ese sentido que el versículo, el pasaje, lo sugiere. Cuando Jesús habla positivamente de ser como un niño, está hablando allí de la actitud del corazón, de la capacidad que tiene el niño para perdonar, para que se le pase el enojo y se olvide de todas esas cosas feas. Está hablando de la inocencia, de la falta de maldad que hay en el niño. Tenemos que ser como niños para heredar el reino de los cielos.
no está hablando de la madurez. Ahora, acá, el apóstol Pablo, en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, vuelve a utilizarse allí la imagen de un niño, pero en esta ocasión se utiliza de forma diferente. Cuando nosotros decimos que tenemos que predicar, enseñar y entender la Biblia de acuerdo a su contexto, se refiere precisamente a esto. El hecho de que aquí, cuando se utiliza niño, se utiliza negativamente. No porque se esté hablando mal de los niños, sino porque se está diciendo, o tampoco porque se quiera contradecir el mensaje del Señor Jesús. Simplemente, en el caso de Jesús, Jesús lo utiliza con una intención. En el caso de Pablo, Pablo lo está utilizando con otra intención. Hay otra intención en el apóstol Pablo al utilizar el niño como una ilustración. Está utilizándolo para hablar de la inmadurez que tiene el niño. No puede hablar como un adulto. Así es que nosotros no podemos hablar como niños, sino como adultos. Características de esa conducta en el niño. Bueno, no piensa antes de hablar. Ahí va. Lo primero que le viene a la mente, allí sale. A veces ni ha procesado esas palabras, se meten en problemas. Dicen cosas, imprudencias, que nunca debieron haber dicho. Así es que, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé. La palabra dejé allí es tan importante. Abandoné, me desconecté de lo que era esa conducta de niño. Así es que en el proceso de crecimiento, esto de dejar ciertas conductas, abandonar ciertas conductas, es de suma importancia. Yo escuchaba a una persona a través de la radio hace apenas unos días. Este señor estaba hablando sobre líderes políticos. Estaba hablando sobre leyes que se aprobaban. Pero usted en la radio escuchaba todo el tiempo el sonido ese pip, pip, que tienen que colocar cuando una persona dice una vulgaridad. Esas que no están autorizadas a decirse por la radio ni por la televisión. Aunque cada día parece que están más autorizadas. Y este señor en su discurso utilizaba vulgaridades continuamente y allí aparecía el tonito, una y otra vez. Insultó al gobernador, insultó al presidente, insultó a los creyentes, insultó a todo el mundo. Una ley que estaba por aprobarse o que se había aprobado, que según él era impropia porque no le gustaba a él el espíritu de esa ley, él difamó, insultó a los senadores, etc. Este pasaje dice, es conducta de niño. Eso es conducta de inmadurez. Pero ellos creen que es conducta de hombres. Ellos piensan que cuando ya pueden insultar es porque son hombres. Que cuando ya pueden decir ciertas palabrotas es porque son hombres. Se sienten realizados cuando son capaces de insultar a alguien. Ese no es el espíritu de la madurez. El espíritu de la madurez pelea. El espíritu de la madurez confronta. El espíritu de la madurez señala. No hay ningún problema en eso. Podemos confrontar, podemos diferir, ¿sí? Podemos reclamar, podemos exigir, pero hay que respetar a los demás seres humanos. Hay que respetarlos, aún aquellos con los que no estoy de acuerdo. Estoy absolutamente en contra de su conducta, pero tengo que respetarlos como seres humanos. Pero no hay ningún problema en señalar, no estoy de acuerdo, no me gusta esa conducta, esa forma de vida, ese estilo de vida es impropio, es incorrecto.
No hay ningún problema en señalar. Eso es pecado. Eso Dios no lo aprueba. Yo tuve una conversación hace algún tiempo, esto fue el año pasado, con un político. Bueno, la conversación no era solo con él, habíamos 4 o 5 personas reunidas, y este político, hablando de cierta agenda política, me dijo que iban a legalizar cierta cosa. Me dijo, ¿qué piensa, pastor? Y mi respuesta fue sencilla. No tengo que pensar, eso es ilegal, senador. Me dice, sí, pero lo vamos a legalizar. Usted no puede legalizarlo. Dice, ¿por qué no puedo legalizarlo? No puede legalizarlo porque ya es ilegal en la Constitución del Reino de Dios, que es la Biblia. La palabra de Dios, las escrituras lo prohíben. Las escrituras dijeron que eso es pecado. La Biblia señaló que eso es pecado. Sí, pero nosotros lo podemos legalizar. Bien pueden. Lo pueden legalizar en su reino terrenal, pero mientras hacen esas cosas se alejan de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a seguir predicando. Vamos a seguir enseñando que aunque usted bien lo puede hacer, está prohibido por Dios. Adán pudo comer de la fruta. Adán bien la comió y tuvo consecuencias de haberla comido. Está prohibido. El Señor había dicho que no. Adán puede alegar, pero yo no entiendo por qué. Pero yo no entiendo cómo. Puede alegar lo que quiera. La Biblia es clara y se sostiene. Lo que Dios ha dicho es claro y se sostiene, y hay consecuencias. Tenemos que hablar como adultos, como maduros, y señalar lo que es impropio, lo que es incorrecto, mantenernos allí. Pero los insultos no deben ser parte del vocabulario de los hijos de Dios. Regreso con ustedes en unos minutos después de esta alabanza al Señor. Lo que es la lluvia para la siembra, lo que es la sombra para el cansador, lo que el sol a las plantas significa ser, lo que es el agua al que sediento está, lo que es la sangre para mis venas. Eso es Cristo para mí. Lo que es la madre para el niño, lo que es el guía al perdido, lo que es la flor para la abeja, lo que es al esclavo la libertad, lo que
oxígeno para mi vida. Eso es Cristo para mí. La lluvia para la siembra, lo que es el sol para las plantas, Lo que es la sangre para mis venas. Eso es Cristo para mí. Lo que es la lluvia para la siembra, lo que es la sombra para el cansado, lo que es la madre para el niño, lo que es el guía al perdido, lo que es la sangre para mis venas, lo que es el oxígeno para mi vida. la lluvia para la siembra. Madurez es exigencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. No abre la puerta, la Biblia no abre la puerta, las Escrituras, a conducta de inmadurez en el ministerio. Madurez en todos los aspectos, en todas las áreas del ministerio se exige, se demanda. Ve, no puedo decidir en la iglesia que voy a evangelizar, pero no voy a dejar mi mal humor. No funciona así. Dios nos da el don, Dios nos da el talento, Dios nos da la capacidad y exige de nosotros que nos ocupemos, que nos dediquemos al fruto del Espíritu, a la madurez, al crecimiento, al desarrollo. Nosotros tenemos que aportar, nosotros tenemos que esforzarnos y procurar del Señor que ese fruto del Espíritu Santo se genere en nosotros para acompañar esos dones que el Señor nos ha dado. Capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, el énfasis son los dones espirituales. Capítulo 13, inmediatamente después, el énfasis es amor, como diciendo, se demanda esta conducta de amor para que esos dones del capítulo 12 entonces logren su propósito, alcancen y hagan. Quiero ser consejero, pero no quiero dejar mis prejuicios. Tengo prejuicios contra cierta gente, contra cierta raza, contra cierta nacionalidad. Me gustan los de tal país, pero no me gustan los de este otro país. Tengo prejuicio contra los blancos o los negros o los chinos. Cuando hay en nosotros esos prejuicios, uno lo percibe y se percibe claramente. Eso va
a afectar nuestro juicio, nuestra manera de ministrar, de aconsejar a quien recibo. Yo quiero una iglesia solo para blancos, yo quiero una iglesia solo para negros, yo quiero una iglesia solo para puertorriqueños, quiero una iglesia solo de dominicanos, solo de colombianos, solo de venezolanos. Estamos haciendo evidente nuestra superficialidad, nuestra falta de crecimiento, nuestra falta de madurez. ¿La iglesia del Señor es inclusiva o no es iglesia? ¿Y dónde es la iglesia del Señor exclusiva? ¿Dónde excluye? Bueno, excluye pecado, excluye carnalidad, excluye malas conductas, pero no excluye gente, no excluye raza, no excluye colores. ¿En qué sentido es exclusiva la iglesia? Bueno, en el sentido de que solo forman parte de ella los salvos, los que han sido salvados, los que han sido perdonados de su pecado y han sido transformados. Ese es el requisito para ser parte de la iglesia. No es asunto de religión, no es asunto de denominación, no es asunto de una tarjeta ni de un certificado. Es asunto de que el corazón haya sido marcado con el nuevo nacimiento. Es asunto de que Cristo esté allí, habitando, morando en el corazón. Quiero predicar sin dejar mi negativismo. Quiero predicar sin dejar mis insultos y mi violencia y mis ataques. No funciona así. Así no dice el Señor. Yo quiero ser un adorador, yo quiero ser uno que alaba en la iglesia, pero no quiero dejar mis mentiras y mis exageraciones. Quiero ser un cantante cristiano medio mentirosito. No funciona. No es así. El Hijo de Dios, el predicador, el pastor, el creyente, tiene responsabilidades. Y esas responsabilidades hay que asumirlas porque madurez en el ministerio es demandado en todos los órdenes y en todos los aspectos. Dios puso amor perfecto en nuestros corazones. No tenemos que ganar el amor, tenemos que dar lugar a Él. Tenemos que dejar que el amor de Dios en nosotros se exprese. Y en ese sentido es absolutamente cierto que a veces uno de un lado del oído escucha que lo estimulan para allá y en el otro lado escucha otra cosa. Y luchamos en nosotros contra esa doble naturaleza, esa naturaleza pecaminosa de la cual hemos salido y esa naturaleza divina que el Señor nos ha dado, que nos ha otorgado. Y uno batalla con eso. ¿Por qué batalla? Bueno, porque hay memoria, porque hay recuerdo, porque hay costumbres. Y en ese sentido es verdad que la costumbre tiene un poder extraordinario sobre nosotros. Me acostumbré toda la vida a contestar de cierta forma, a responder de cierta manera, a insultar, a gritar. Al que me maldice lo maldigo. Y al que habla mal de mí, yo hablo mal de él. El que me rechaza, lo rechazo. El que no me quiere, no lo quiero. El que me cierra la puerta, yo también se la cierro. No es así la Biblia. No es así que nos enseña el Señor Jesucristo. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces puedo vivir como el Señor quiere que viva. Quiero invitarle a que hagamos un ejercicio juntos. Miremos a Jesús respondiendo, reaccionando ante un insulto. Veamos cómo el Señor Jesucristo responde en cierto momento. En el Evangelio según Juan, capítulo 8, allí ocurren varios comentarios. Fíjese, el versículo 34, estoy en el capítulo 8 del Evangelio según Juan, y leo el versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El tema aquí es pecado. Y Jesús está diciendo, quien hace pecado queda esclavizado por el pecado. Pero a su auditorio no le gustó el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús los incomodó. Damos un saltito para no tener que leer todo esto hasta el versículo 41. Mire lo que dice Jesús. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Un alto. Jesús ha establecido en este pasaje que los que son del diablo hacen las obras del diablo y los que son de Dios hacen las obras de Dios, y que tendríamos que caracterizarnos por nuestra conducta conforme a nuestro Padre. Estas personas que están escuchando a Jesús claramente tienen una conducta pecaminosa, y Jesús ha hecho una declaración. Son del diablo los que se conducen conforme a los criterios diabólicos. Jesús no los está insultando, Jesús los está confrontando con una gran verdad. Así es que ustedes, les dice, conforme a su Padre están actuando. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Ok. Todavía es necesario que leamos el versículo 42, pero antes de ir al versículo 42, ¿dónde está el insulto? Esta gente le acaba de decir a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación. Muchísimos, la mayoría de los teólogos creen que esta gente está aludiendo a un comentario que se hacía de que Jesús no era hijo de José. Pero lo que están comentando es, tu madre tuvo un hombre antes de tu padre. Tu madre le fue infiel a el que dice que es tu padre y que sabemos que no lo es. ¿Será que esta gente le estaba diciendo a Jesús directamente, tú eres hijo de fornicación? Nosotros no. Le está diciendo, cuando ustedes salieron rumbo a Belén, tu madre venía embarazada y todavía tu padre, si es que ese es tu padre, si no es que es otro tu padre, en caso de que José sea tu padre, te engendró antes de que estuvieran viviendo juntos como matrimonio. Oh, no eres hijo de José. La insinuación es espantosa. Se fija que el insulto no solo es contra Jesús, es contra el padre de Jesús, es contra la madre de Jesús. Le está diciendo, tú eres hijo de un fornicario, tú eres hijo de una fornicaria. Eso es un insulto, especialmente en el caso de Jesús, en el caso de un hombre tan íntegro como José y una mujer tan íntegra y santa como María. Lo están insultando. Mi pregunta es muy simple. ¿Cómo reacciona usted si está predicándole a alguien y ese alguien le responde con un insulto, insinuando que su padre y su madre... Mire, la mayoría de nosotros diríamos algo así como, dime a mí lo que quieras, pero con mi madre no te metas. Sí, porque el día que te metas con mi madre ya vas a saber quién soy yo. Y se pone de manifiesto en nosotros una actitud impresionante. Yo sé perfectamente que esto es un caso extremo y difícil, pero después de esa horrible insinuación, mire lo que dice el versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues
no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Sino que Él, que Dios, me envió. Dios. A ver, mire lo que acaba de suceder aquí. Esta gente insulta a Jesús. Esta gente insulta a María. Esta gente insulta a José. Esta gente le falta el respeto. Y Jesús mantiene la compostura y continúa su sermón. Continúa el mensaje. Le acaban de hacer una insinuación espantosa, bastante directa. Le acaban de hacer un comentario que nos sacaría por el techo. Jesús no lo permitió. Jesús no tomó personalmente ninguno de estos insultos y no respondió personal ni directamente a ninguno de esos insultos. Decidió honrar a su Padre y honrar la tarea que le había sido encomendada. ¿No le parece que es extraordinario lo que estamos viendo? ¿No le parece maravilloso? A mí sí. 305-228-9697. Dígame si usted siente que necesita la oración por su carácter, que necesita la oración por sus actitudes, que necesita la oración por sus arrebatos. Dígame si usted siente en el día de hoy que le urge una palabra de oración. 305-228-9697. Llame ahora o envíeme un texto a ese mismo número. 305-228-9697. Pausa y regreso. En el nombre de Jesús, nuevos héroes cristianos, en olor de multitud, todo está bien calculado, calidad profesional. Cuanto más alto lleguemos, más podremos conquistar. Y qué noble sentimiento, pero qué contradicción, que sirviendo al Maestro nos traiciona el corazón y caigamos en la trampa de la torre de Babel, que nadando en la abundancia olvidemos nuestra fe, que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. ¿Y cuántos resistiremos la mirada de Jesús, dibujada en el recuerdo de una cruz? Y el impacto emocional, la respuesta de las masas y el carisma personal, que lo puro y verdadero, escondido en un rincón, nos deslumbra más la fama que el calor del corazón. Yo prefiero estar más cerca de la cruel necesidad y llorar con los que lloran y ofrecerles la verdad y aprender a ser cristiano a la lumbre de mi hogar y tener algún amigo que me ayude a recordar que el Verbo se hizo carne, extendió de la luz,
de una cruz, dibujada en el recuerdo de una cruz, dibujada en el recuerdo de una cruz. A ver, hoy necesitamos la oración por qué cosa. ¿Cuál es la gran necesidad? ¿Cuál es la gran urgencia? ¿Dónde está el problema? Alguien va a decir, pierdo el control. Bueno, son buenos motivos de oración. Llámeme ahora. Digo cosas que no debo. Se me salen palabras y se me escapan de los labios y me arrepiento y me duele haber dicho, necesito aprender a controlarme, necesito dominio propio. Asumo actitudes incorrectas, me prejuicio contra gente. Bueno, necesito aprender a juzgar, necesito aprender a dominarme. Yo quiero orar con usted. Quiero ser su socio de oración. Quiero orar por carácter en la vida de creyentes. Quiero orar por carácter en la vida de padres. Quiero orar por carácter en la vida de hijos. 305-228-9697. Comuníquese ahora. El Señor quiere ayudarnos en nuestro carácter, en nuestras actitudes. Dios quiere ayudarnos a controlar la lengua. Dios quiere ayudarnos a controlar la mente. Dios quiere ayudarnos a controlar nuestras emociones. 305-228-9697. Es importante que oremos juntos. Es importante que intercedamos los unos por los otros en el día de hoy. Ese es mi deseo, que oremos juntos. Así es que este teléfono puede usarlo. Llámenos a ese número que le estoy dando en todo el país. Simplemente llame, no importa dónde se encuentre. Hay gente lista para recibir su oración en este momento. En caso de que cuando usted llame, entre la máquina contestadora, déjeme su mensaje allí. Y allí me dice cuál es su número telefónico, porque le vamos a devolver la llamada. Allí me deja su petición porque me la van a pasar y yo voy a poder orar con usted. 305, anótelo. 228-9697. Tome un lápiz, un bolígrafo, un lapicero. Tome nota. 305-228-9697. Gracias por acompañarme. Estos son 50 minutos que los disfruto cada día con ustedes a esta hora y por esta emisora. Bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.